porque, bueno, hoy estamos en un día feriado. Ayer fue el Día de la Bandera, 20 de junio, que se conmemora todos los años. La verdad que justamente ayer fue domingo. Pero el día viernes también había un feriado que era por la muerte de Miguel de Güemes, ¿no? Que por eso estamos por hablar con nuestro historiador misionero, Pablo Camogli, que está aquí de manera virtual. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto, realmente. Muy bien, acá estamos Karina y yo haciendo más voces en esta tarde hermosa. Hermosa porque, bueno, hace un frío, pero estamos acá encerraditas. Pablo, contanos un poco y a la gente, a nuestros seguidores también, todo este feriado, ¿no? ¿A qué se relaciona? ¿Por qué fue feriado el día viernes y hoy en este día lunes? Ujú. Sí, en realidad, bueno, el feriado es en esta oportunidad, digamos, ¿no? El feriado este del día lunes es Ujú. porque se corrió el feriado del 17, que se cumplieron los 200 años de la muerte de Martín Miguel Juan de la Mata Güemes, así se llamaba Martín de Güemes, que fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución y de la Independencia en el escenario salteño y jujeño, digamos. Güemes fue el referente de lo que nosotros conocemos como los gauchos salteños, que pelearon la guerra de la independencia en aquel escenario, hicieron un poco de antemural, de defensivo, marcaron un poco la frontera entre el espacio que se va a mantener revolucionario de Buenos Aires o la influencia de Artigas en nuestra zona del litoral, y todo lo que va a ser el espacio alto peruano, lo que hoy es Bolivia, que quedó en manos de las autoridades reales o de los sectores leales al rey de España, y sobre todo por la presencia del ejército español en aquel lugar. Y entonces Güemes con sus tropas fue la que logró contener los avances realistas en todos los intentos que hicieron por recuperar el control sobre el río de la Plata. Nunca pudieron avanzar más allá de Tucumán. En aquel momento los frenó Belgrano en 1812 y después siempre invadieron Jujuy y Salta, pero nunca pudieron ir más abajo porque Güemes los volvía locos con sus tropas. Ujú. Eh, Y bueno, por pa- eso, digamos, el feriado se corrió para hoy, claro, ¿no? pero Porque viste el que feriado de Belgrano no se mueve. claro. Exacto. Viste que nos habló mucho de Miguel de Güemes, yo lo acorto el nombre, en mucho tiempo, viste, hace muy poco recién tuvo una relevancia también nacional, hasta incluso ahora se habló y es noticias de que estaría también impreso nuestro billete, en un billete argentino. Sí. Sí, bueno, eso tiene que ver fundamentalmente con que, pues, por dos motivos. Uno, porque es un caudillo de provincia, fue un líder revolucionario de las provincias, y la historia siempre en la Argentina se escribió desde Buenos Aires, entonces los grandes protagonistas del relato histórico son los nacidos en Buenos Aires como Belgrano, o como San Martín, que en realidad nació en Misiones, pero bueno, es imposible obviar su importancia, pero además, digamos, todo lo que hizo lo hizo siempre con el apoyo de la elite de Buenos Aires. Y Güemes era un poco, ya en la época, Güemes tuvo problemas con Buenos Aires, con las decisiones del Poder Central de Buenos Aires. Güemes fue muy autónomo en ese sentido, él se manejó con mucha autonomía en todo lo que tenía que ver con las decisiones que tomaba militares para enfrentar a los realistas, toda esa estructura de guerra de guerrillas que él arma, esos ataques a la montonera con las tropas gauchas que atacan por sorpresa en pequeños grupos, que van desgastando al enemigo. Es toda una estrategia militar que él arma porque las condiciones del lugar así lo requieren. Y después está el ejército de Buenos Aires, que está al mando de Belgrano, que es el ejército del norte, con el que Güemes va a tener distintas relaciones. Con José Rondó, por ejemplo, cuando Rondó fue jefe del ejército del norte, Güemes casi llega a la guerra con José Rondó porque era una persona que quería imponer los criterios de Buenos Aires independientemente de lo que se decidiera en las provincias, digamos. Esta idea de que el poder estaba en Buenos Aires y Buenos Aires tenía derecho a hacer y deshacer lo que quisieran todas las provincias. Hubo provincias que no tuvieron nunca un Güemes, y hubo algunas como Salta que tuvo Güemes, y que combatió con esa idea y bueno, llevó adelante un proyecto propio que fue de los gauchos de Güemes. Güemes fue Ujú. gobernador de la provincia de Salta, y por eso la historiografía porteña nunca lo terminó de tragar, por decirlo de alguna manera, a Güemes. Sí tuvo, a diferencia de, por ejemplo, nuestro Andresito, sí tuvo cierto reconocimiento previo. Por ejemplo, En el en noventa y Salta Güemes nueve hace dice muchos que, ¿no? años. Sí, 1999. yo te diría que antes, porque digamos, en Salta, Güemes es un prócer desde hace muchísimo tiempo, cuando la elite dirigente salteña Ujú. recuperó la imagen de Güemes.
la vació de contenido, porque Güemes fue enemigo de la élite salteña, digamos, en su momento, la vació de contenido y lo transformó en el prócer de Salta, ¿no? Así Entonces, es. desde ese momento, la historiografía salteña, los historiadores salteños vienen investigando mucho, difundiendo el trabajo de Güemes. Es un personaje conocido, por lo menos en ámbitos historiográficos. Y después, en la década del 40, Perón fue el primero que lo reivindica a Güemes al ponerlo como la cara visible de la Gendarmería Nacional. La fuerza encargada de la seguridad de las fronteras en nuestro país tiene como emblema, como símbolo identitario a Güemes, justamente por esta relación que se hace de que Güemes fue el custodio de las fronteras de la independencia. Entonces, Importante. hubo otros momentos en la historia donde se recuperó un poco la figura. Claro que, digamos, en la década de 2010, con los bicentenarios y todo eso, la popularización del relato histórico sobre la independencia, se recuperaron muchas de estas figuras, Juan Sí. Azurduy, Andresito y también Güemes, que, bueno, lentamente fue instalándose hasta llegar a este bicentenario que tenemos este feriado en el día de hoy, y esto que vos comentabas, Mariela, de la posibilidad de que, bueno, salga un billete con su rostro, recuperando también una política de Estado en la Argentina de Nuestros homenajear en los billetes. billetes a los personajes históricos de nuestro país. Así es. Cari. Pablo, hoy ves en la juventud que se interesa por la historia argentina, o a diferencia de lo que era nosotros en nuestra escuela, siempre era ver lo que era la historia argentina. ¿Hoy ves a los jóvenes interesados? Mira, Karina, yo creo que hay un poco de todo. A mí me parece que digamos, porque también ahí vamos a qué era el interés, ¿no? Porque vos decías, en la escuela Sí, nosotros todo el tiempo nos machacaban con los actos patrios, las fechas patrias, los personajes históricos. Y todos nosotros sabemos el 25 de mayo, la primera junta, Belgrano, Moreno, un montón de San Martín, todo, pero todos tampoco los sé si himnos. nos interesaba. Todos los himnos, las canciones patrias. Yo hoy justamente estábamos haciendo la tarea de plástica con mi hijo más chiquito que está en segundo grado, entonces le cantaba la canción a la bandera, porque claro, él nunca la tuvo en el colegio, porque no fue al colegio todavía, está en segundo grado. Por la pandemia. Y bueno, entonces, sí, Claro. claro, se la cantaba yo la canción. Y yo me acordaba que en la escuela era mucho más intensa esta presencia, Sí. que por ahí la forma en que los chicos ven historia. Ahora, yo no sé si nosotros teníamos más interés por la historia que los chicos de ahora, porque en realidad yo cuando hablo con la gente de mi edad, todos odiaron historia, odiaban al profesor de historia, era un garrón estudiar historia, y yo no veo ese mismo relación con la historia que por ahí tienen los chicos hoy en día, ¿no? Porque me parece que en algunos ámbitos, depende de las escuelas, de los maestros, de los directivos, digamos, pero por lo menos en Misiones hay como una lógica de querer cambiar el relato histórico que siempre nos vino empaquetado y nos lo dieron así sin que nosotros nos cuestionemos cómo era este relato histórico. Y hoy se ve una historia en donde empiezan a aparecer otros personajes, como Andresito, otra historia en la que nosotros nos sentimos más identificados, o se cuenta la historia de otra manera, se empieza a contar historia de las mujeres, digamos. Yo me imagino que mis compañeras de escuela secundaria habrán odiado historia, porque con nosotros no vimos una sola mujer en la historia, no Cierto. figuraban las mujeres en la Sí, historia, sí, sí, digamos. cierto. Y hoy en día esas cuestiones están cambiando a más velocidad en algunos lados que en otros. La influencia de Paca Paca también, digamos, con la cuestión de género está muy presente. Digo por poner un ejemplo, digo lo de la mujer porque me parece que es importante. Entonces hay una forma de contar la historia a los chicos que es distinta, que trata de ser más amena, que trata de generar empatía, o sea, que los chicos puedan ubicarse en el tiempo y en el espacio. Es una tarea que se está haciendo, que cuesta mucho. Entonces, eh, digamos, uno tiende a pensar de que a los chicos hoy la historia no les importa o que no les interesa, y yo en realidad creo que que quizás le interese a la misma cantidad que antes, pero seguramente no la mayoría de los chicos no van a sentir el rechazo por la historia como sintió la mayoría de nuestra generación, que como te decía, historia era como la peor materia de todas, ¿no? A mí no me Sí. pasó eso, A pero mí a mis tampoco me compañeros a pasó todos les eso, ¿eh? pasaba. A ¿Te mí no me parece, pasó te Odiaban eso. parece que historia. la odiábamos porque era donde nos tomaban lección, así saquen una No, pero a hoja? mí me gustaba, Bueno, pero me pero eso es gustaba más culpa de los. matemática, por ejemplo, nada que ver, ¿viste? Claro, bueno, eso es culpa de los profesores, ¿no? De la historia, Claro, ¿viste? La claro. historia es hermosa, el Pero por problema eso son la los profesores, en odiábamos, todo creo, caso. la asignatura. Sí, Claro, lo que pasa es que en realidad nunca encontrábamos un punto de contacto con eso, con esa historia que nos contaban. Nunca Claro. nos sentíamos parte de ese sí. relato histórico, nunca nos sentíamos protagonistas de esa historia, porque siempre nos hablaban de los super personajes, de cosas que ocurrían lejos de donde nosotros vivíamos. Entonces, en esa historia no nos sentíamos reconocidos, Sí. no nos sentíamos parte y nunca nos iba a gustar. Ahora, si me empiezan a contar historias de gente parecida a uno, digamos, y de cosas que ocurren por acá donde yo vivo,
y entender que todo es historia, que no solo la historia de los grandes personajes es algo para estudiar y conocer, sino que la historia del verdulero de la esquina también puede ser algo interesante de estudiar y de contar y de conocer. Bueno, ese cambio de mentalidad o de didáctica en la historia me parece que se está empezando a dar lentamente, y yo espero que dé frutos en el futuro para que cada vez más chicos se interesen por el pasado. Sí, y que se busque una manera también, como siempre suele ocurrir con los canales, de una manera más dinámica también, ¿no? Que los nuevos historiadores también, como en tu caso, lo hacen más ameno, lo contás y es como, viste, le haces incluso la novela, le contás, le ilustrás y eso hace que los chicos también te presten más atención incluso. Pablo, Sí, totalmente. con Sí, respecto al tema, bueno, de los billetes, ¿no? Viste que sí, siempre las clases, ya decía Rodolfo Walsh, ¿no? Que las clases dominantes siempre sí, instalaron esto de que no aparezcan los héroes, no aparezcan aquellos populares que siempre se la jugaron por el pueblo, trataron de erradicar todo como para que todo, no me acuerdo bien la frase, pero como que cada uno, que todos pensemos que las cosas se dan porque sí, que no hay una lucha detrás, que no hay claro. hombres y mujeres Ujú. que se juegan, digamos, por la patria. Y eso también se notó durante el macrismo con el tema de los billetes, ¿no? Porque como pensaba yo, andá a sacarla a Washington, por ejemplo, de los dólares en Estados Unidos. Jamás lo hubieran hecho, son Imposible, repatriotas, ¿no? Y cómo se imposible, animaron por hasta supuesto. a eso, ¿no? Que son símbolos tan importantes y que ahora nuevamente se empieza a hablar de que van a aparecer nuestros próceres en nuestros billetes. Sí, bueno, es todo un tema. El macrismo intentó, como, digamos, instalar esta idea de que, bueno, hay que borrar el pasado de la Argentina porque ahí no hay nada positivo para el país y en realidad el proyecto de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, es esta idea del único tiempo histórico que existe es el futuro, ¿no? Vamos hacia el futuro y por lo tanto tenemos que desprendernos de todo lo que sea el pasado porque es el lastre que tiene la Argentina y bueno, dentro de esa lógica está esto de sacar los rostros de personajes históricos de los billetes y poner animales de nuestra fauna, que en realidad es curioso, porque después hicieron supuestamente el programa de financiamiento más importante que tuvo el gobierno de Macri, que fue el Plan Belgrano, tenía el nombre de Belgrano, digamos. Entonces sacamos a Belgrano de los billetes, pero lo ponemos en el que supuestamente iba a terminar siendo el principal plan de inversión pública de la historia de los Ujú. últimos 2000 años en la Argentina. Bueno, toda esa parafernalia que tuvo el macrismo, que en realidad tampoco fue verdad porque no terminó ocurriendo, pero yo creo que en realidad con lo de los billetes, si te soy sincero, lo único que querían sacar era Evita de los billetes, ¿no? Ellos con San Ah, Martín no claro. tienen problema, No lo a había Rosas se lo pensado pueden eso, ¿vos sabés? aguantar, No había pensado eso. pero sí, para mí ellos lo único que querían sacar era sacar Evita. Lo que pasa es que sacar solo Evita iba a quedar con una actitud muy Ah, facha, muy digamos, feo. demasiado. No iban a poder evitar, digamos, quedar muy expuestos ideológicamente. Y entonces dijeron, bueno, saquemos a todos, total, no importa. Pongamos el discurso de que preferimos un hornero en vez de a San Martín y listo. Pero yo creo que en realidad, específicamente con los billetes, ellos quisieron borrar Evita, como hicieron en el 55, que intentaron borrar Evita y a Perón de todos lados, no se podían ni nombrar a estos nombres en la historia argentina, digamos, en la Argentina esto pasó en nuestro país. Sí, A mí sí, me parece sí. que pasa un poco por ahí. Yo celebro que el presidente recupere eso que es una tradición en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, Sí, que es obvio. que las monedas de sus países, que son parte de la identidad simbólica, institucional, y uno de los pilares del mercado y del sistema de organización de toda sociedad, tengan la imagen de los personajes históricos de Ujú, nuestro país. No es ujú. un invento argentino, no es la típica nostalgia argentina y el derrotismo argentino de pensar en el pasado. No, es lo que hacen todos los países del mundo para reafirmarse Su historia, su en algo patria. Claro. claro, que es lo que Bueno, nos da la cohesión social como nación, digamos. así es, como nación tan importante. Y también dentro de este marco, bueno, a raíz de lo de Güemes en un billete, también ya Hay que pedimos pelear por nosotros, Andresito. Andresito, ¿no, Cari? Claro. Obviamente, pero por supuesto, nosotros, mirá, yo cuando veo todo esto que pasa con Güemes y lo que hicieron los salteños, yo creo que los misioneros estamos en ese mismo camino desde hace unos años, identificamos a nuestro prócer en la historia, que es Andresito. La diferencia entre Güemes y Andresito es que uno era blanco de la élite dirigente salteña, que también después se terminó reconvirtiendo en un líder popular y Ujú. digamos, en confrontación con los de su clase, y Andresito es un indio, digamos, ¿no? Y digo la palabra indio en Sí, este momento para remarcar la distancia social existente. Entonces, digamos, bueno, hay que romper
otra barrera más, ya no es solo un tipo de provincia, no es solamente un líder federal, no es solamente un líder popular, además de un indígena. Entonces, digamos, hay que romper con muchas barreras mentales en la Argentina, de discriminación, racistas, y toda una cuestión de una construcción mental que nos han hecho los argentinos, que hay que ir rompiendo. Que Güemes hoy tenga este reconocimiento quiere decir que hay una parte de la sociedad argentina que entendió que somos más que Buenos Aires y la General Paz, digamos, ¿no? Que lo que pasó en las provincias es importante. Totalmente. Y en esa senda ubicar a Andresito y reconocer a Andresito, bueno, es nuestra lucha como misioneros. Nuevo desafío. Yo creo que lo estamos haciendo. Es el nuevo desafío, bueno, vamos por eso. Vamos por eso. Queremos eso, queremos el descuento a la luz para los misioneros, como tiene la Patagonia, el descuento al gas, que está muy bueno también. Yo creo que tenemos que pedir para el verano nosotros, ¿no? Obviamente, vamos a reclamar para el verano. No. Pero a mí no me parece mal esa postura que se firmó y que nuestros diputados de Misiones acompañaron todos, porque bajo cero viven algunos, imagínate. De eso se trata construir un país federal, digamos, darle al sur el gas que necesita para el invierno y darle al norte la luz que necesitamos para el verano. Y darle a Buenos Aires los subsidios para el transporte que necesitan los 6 millones de personas que se mueven todos los días en colectivo, en subte, en tren, para ir a laburar, digamos. Entonces a cada región le da lo que necesita. Así es. Eso es hacer federalismo. Eso es federalismo. Por lo menos como yo lo entiendo. Totalmente. Muchas gracias, Pablo, por esta linda charla, esta entrevista que le hicimos aquí desde Más Voces. Un abrazo grande, Karina, Mariela, un abrazo para todos y un saludo grande ahí a toda la gente de la radio. Bueno, muchas